¿Cómo anda la cosa? Es la última clase teórica y a partir del jueves entonces comienza ya la presentación de ustedes, ¿no es cierto?, en los distintos grupos. Así que hoy es la última vez que me escuchan hablar, después de acá en adelante los escucho a ustedes. Hoy vamos a ver la clase de aves. Vamos a ver, aves. Ahí se ve. Pero no se agranda la pantalla. Eh, Bueno, como les decía, vamos a ver la clase de aves, es la última que tenemos prevista. Aves es una palabra que viene del latín y, como ven, está escrita en plural. Siempre se la utiliza como eh, corresponde a un grupo de aves. Eh, las aves son importantes en la agricultura, tienen varias funciones que son primordiales, como básicamente las de diseminadoras de material genético. No sé si ustedes habrán escuchado ahora con el tema de los incendios en las serranías de Córdoba, que estaban una de las cosas para repoblar nuevamente la parte que se quemó, decían de poner semillas, digamos, de distintos árboles para que las aves lo diseminen, digamos, en esa zona donde donde se causó el incendio, ¿no? Así como una forma de reforestar, digamos, esa zona afectada. Son controladores biológicos muy importantes porque se alimentan de insectos, ¿no es cierto?, de algunos insectos o algunos animales menores que pueden ser perjudiciales para la agricultura. Y también tienen la función de ser polinizadores para los casos, digamos, de cumplir esa. Son originarias de antepasados, ¿no es cierto? Un estudio en California dice que, según los registros que hay osteológicos, etológicos y de tegumentos, descienden de los dinosaurios terópodos. O sea que tienen un pasado ancestral y un proceso evolutivo, como habíamos visto en la clase del jueves con Paulo, ¿no es cierto? Bueno, junto a los insectos y los murciélagos, que es el único mamífero que vuela, ¿no es cierto?, han desarrollado la capacidad de volar, o sea que tienen alas, son hemiotermos, es decir, que mantienen la temperatura de su cuerpo en forma constante. Esta es una de las funciones primordiales por las cuales tienen las plumas que cubren a su cuerpo. Son amniotas, o sea que tienen al igual que los mamíferos, ¿no es cierto?, tienen una membrana interna que recubre el feto, pero en este caso son ovíparos, o sea que colocan huevos. Otra de las características que tienen es que para facilitar el vuelo tienen un arco aórtico derecho, ¿no es cierto? Acuérdense que eh, el corazón, digamos, tiene esta característica y que está totalmente reducido. Las formas recientes no te presentan dientes, o sea, los antepasados, como habíamos visto ahí en el pozo, sí presentan dientes, sino que en este caso tienen un pico córneo, que el nombre técnico apropiado es de rampoteca. O sea que cambiaron los dientes por el pico que les permite alimentarse. Como decíamos anteriormente, todas las aves presentan plumas, por lo tanto tienen, que es lo que les permite mantener una temperatura constante
y también les permite la capacidad de vuelo. Y, como les decía, para volar tienen transformadas las extremidades anteriores en órganos capacitados para el vuelo, que son las alas. Otra característica de las aves es que los huesos son neumáticos, o sea que esto les permite, digamos, una estructura liviana para poder adaptarse al vuelo y así volar. Son de tamaño variado, tenemos desde el avestruz, que es uno de las aves más grandes, que pesa entre 150 a 200 kilos, y el colibrí como uno de los más pequeños, de las aves más pequeñas, con solamente 2 gramos de peso. Tienen grandes hemisferios cerebrales y el cerebelo grande, lo cual les permite tener un cierto grado de inteligencia y también de orientación, como vamos a ver en el caso de las palomas, básicamente, ¿no es cierto? El sistema reproductor femenino, el femenino, tiene la mitad derecha reducida. Eso vamos a ver más adelante. O sea que por un lado, ambos, macho y hembra, tienen la aorta, ¿no es cierto?, reducida, ¿no es cierto?, el lado izquierdo totalmente reducido, solamente el lado derecho, y por el otro lado, las hembras, la femenina, las aves femeninas, esta hembra, tiene la mitad derecha de su aparato reproductor reducido. Esto es interesante, acá que en la actualidad se conocen más de 9.000 especies de aves, y en Argentina se han avistado el 10% de esas especies. Y fíjense que en Misiones, sobre todo ahí en la zona del Parque Iguazú, hay aproximadamente unas 800 especies que se han avistado. O sea que ahora después al final vamos a ver algunas de estas especies que fueron avistadas en el Parque Nacional Iguazú. Es uno de los lugares preferidos por los observadores, los birdwatchers, serían los observadores del pájaro, para visitar, ¿no es cierto? Y vienen desde todos lados del mundo a visitar esta zona, básicamente para hacer avistaje de distintas especies de pájaros, ¿no? ¿Qué son las aves? Bueno, las aves ponen huevos, como vimos, son ovíparos, y tienen 2 patas, ¿no es cierto?, que les permite movilizarse, caminar, y también un pico. Tienen un sistema digestivo muy rápido, lo que les permite un rápido metabolismo, un alto metabolismo para facilitar, digamos, el vuelo, y de esa manera tener un cuerpo liviano, ¿no es cierto? Como vimos, también tenían esos huesos neumáticos o huecos que también les permite alivianarse su estructura para facilitar el vuelo. Pueden volar porque además de las 2 patas y el pico tienen las 2 alas con el complemento de las plumas que tanto les sirve para el vuelo también como para el aislamiento y mantenimiento de su temperatura corporal. Son animales por este motivo de sangre caliente y bueno, se alimentan, ¿no es cierto?, como todo organismo, ¿no es cierto?, para poder sobrevivir. Como les decía, se alimenta de muchos insectos o otros animales inferiores, lo cual son importantes controladores biológicos, ¿no es cierto? Bueno, tiene diferentes tipos o picos las aves, ¿no es cierto?, de acuerdo a su comportamiento, a su forma de vida, tienen ese pico adaptado, ¿no es cierto? El pico del pato, ¿no?, alargado y chato, el gaviota, que termina en forma curva hacia abajo, ¿no es cierto? Estos dos se alimentan generalmente de pescados menores, tanto unos como otros. Águilas, que son rapaces, un pico corto, ¿no es cierto?, pero muy poderoso, y que terminado en curva, que le sirve para capturar a su presa. El piquituerto, con finalizado el cuerpo, o la rampoteca, digamos, en una estructura, digamos, como tipo para silbar. Los loros,
papagayos con ese pico, digamos, característico, bien grueso y curvo, ¿no es cierto?, hacia abajo. Pájaro carpintero para alimentarse de insectos y también de otros animales menores, básicamente que se encuentran en los palos, que le permite punzar, ¿no es cierto?, la corteza. Aboceta, que son picos alargados y en este caso con la punta hacia arriba, bien largo el pico, ¿no es cierto?, uno de los picos más largos. Chotocabra es el pico corto, que es parecido, que es el caso de los pájaros, digamos, comunes y de las palomas, básicamente. Flamengo, o sea, zancudos, con ese pico también, digamos, adaptado para alimentación de peces o de animales menores que se encuentran en el lago. Kiwi, al igual que la boteca, un largo y fino, pero en este caso encorvado hacia abajo. El espatulado, que es parecido al tipo de pato, pero mucho más ancho, y parecido al final, que es el pelicano, donde tiene este buche importante que le sirve para la captura de los pájaros, ¿no es cierto?, cuando se tiran picadas para buscar alimento. Así como los picos, las patas también están relacionadas a sus hábitos de vida. Tenemos las águilas, ¿no es cierto?, las aves rapaces, donde tienen 3 dedos hacia adelante y uno hacia atrás, con garras bien filosas que le permite atrapar a la presa. Generalmente vuelan y lo tiran del aire para que se muera, ¿no es cierto?, y después poder alimentarse. Acá lleva agarrada la presa. Tenemos los pájaros donde solamente es para apoyarse, con los también 3 dedos, pero menos desarrollado que en el caso anterior, y uno atrás para sostenerse. El caso de las patas, de los patos, donde tienen membranas entre los dedos, lo que les permite facilitar su hábito de nado, ¿no es cierto?, de estar en lugares acuosos. Las zancudas, como es el caso de los teros, de la cigüeña, que básicamente están adaptados para pantanos, con patas muy finas y membranas muy cortitas, que también le facilita, digamos, estar en el agua. Las avestruces, donde han desarrollado básicamente su hábito de correr o caminar más que el hábito de volar, por lo tanto tienen las patas más desarrolladas y que les permiten esa movilidad, ¿no es cierto?, en forma de caminar más que de volar. Y el tipo pájaro carpintero, donde tiene 2 hacia adelante y 2 hacia atrás, que le permiten un apoyo en forma vertical. Bueno, tenemos distintos grupos de aves. Básicamente tenemos los pájaros, que son los conocidos como los gorriones, todos los más comunes, ¿no es cierto?, están en este grupo de pájaros. Este es un ejemplo, el petirrojo. Las gallináceas, que tenemos el ejemplo de las codorniz o también de las perdices, ¿no es cierto?, están en ese grupo. Las gallinas. Las palmípedas, donde se encuentran los gansos, los patos, básicamente. Zancudas de patas largas, cigüeñas, flamengos, garzas, son todos habitantes de zonas pantanosas, básicamente. Las rapaces, acá tenemos el ejemplo del azor, pero también están los cóndor, gavilanes, águilas dentro de este grupo. Y las corredoras, como habíamos visto anteriormente, el caso del ñandú o del avestruz, ¿no es cierto?, que depende la zona donde estemos hablando. Bueno, tenemos 2 grupos de aves que son básicos, que más o menos estuvimos mencionando a través de esta pequeña introducción que hicimos, que son las aves corredoras o rátidas, que son aves terrestres,
tienen las alas poco desarrolladas y que no soportan el peso de su cuerpo, ¿no es cierto? Por lo tanto, no pueden volar. Antiguamente, sí, tenían esa capacidad, pero privilegiaron, digamos, el uso de las patas para movilizarse como medio de locomoción. Por lo tanto, las alas sufrieron una atrofia y perdieron esa capacidad de vuelo. Esto es un ejemplo de cómo es los procesos evolutivos, ¿no es cierto? De acuerdo a los hábitos, es cómo se va perdiendo o adquiriendo ciertas capacidades. En este caso son, digamos, si uno lo ve desde el punto de vista evolutivo, sería como que sería perjudicial, ¿no es cierto?, que pierden esa capacidad de volar, al igual que ya lo hemos visto en otros animales, como el caso de las cochinillas, por ejemplo, donde perdieron alas y patas, el caso de algunos pulgones que solamente son, se permiten la movilidad, pero perdieron la capacidad de volar. Entonces, este sería otro caso, ¿no es cierto?, de donde las alas o, digamos, los órganos de locomoción sufren una atrofia y quedan, digamos, incapacitados, en este caso específico del vuelo. Acá tenemos el avestruz, los ñandús, las perdices, las gallinas también entrarían entre ese otro grupo, dentro de este grupo, ¿no? El otro grupo, por el contrario, son los que son más comunes, con lo que uno relaciona con la palabra aves, que son las aves voladoras, y que tienen, por supuesto, la capacidad de volar y que tienen un cuerpo más aerodinámico que les permite este vuelo. La principal característica es que para poder volar, o los que están dentro de este grupo, tienen que tener el esternón en forma de quilla. Esa es una de las características para conocer si la ave está dentro de los grupos de los voladores. Recuerden, el esternón en forma de quilla. Sería más o menos como el hueso de la suerte que se conoce en el caso de los pollos, de las gallinas. De esta manera, las alas serán fuertes y dúctiles para permitir el vuelo, ¿cierto? Bueno, repasando los distintos tipos de aves, de acuerdo a lo que veníamos viendo, tenemos las aves voladoras, el grupo de rapaces, que, como les decía, son aves que cazan a su presa, tienen las patas bien desarrolladas, con garras afiladas que le permiten atrapar a esa presa, y también presentan un pico fuerte y curvado que les permite ayudar, digamos, a la captura y también a la alimentación de la presa capturada. En este grupo se encuentran los ejemplos el halcón, el gavilán, los buitres, los búhos, las lechuzas, básicamente dentro de este grupo. Las trepadoras están dotadas de un pico fuerte y en forma de gancho. Generalmente la cabeza es mucho más grande y la cola corta. Está en este grupo el pájaro carpintero. Acuérdense que habíamos visto que la pata presenta cuatro dedos, como el caso de la mayoría de las aves, con dos hacia adelante y dos hacia atrás. Eso les permite poder acomodarse en forma vertical para el caso de buscar su alimentación. Se alimentan de semillas o de insectos y puede caracterizar por agujerear a los árboles, ¿no es cierto?, produciendo ese ruido característico como si fuera un martilleo que le da nombre a este pájaro, ¿no es cierto?, específicamente. Las gallináceas, que presentan un pico corto, pero fuerte y robusto, y las patas son vigorosas
con las uñas fuertes porque les permite eso escarbar mucho. Generalmente buscan su alimentación escarbando, se alimentan de granos o también de algunos insectos menores, ¿no es cierto? Como son también el caso de las lombrices, ¿no? En este grupo se encuentran las gallinas, los codorniz, los faisanes, básicamente, ¿no es cierto?, todo este grupo, que acuérdense, tampoco tienen la capacidad de volar con alas pequeñas, son vuelos cortos los que producen, pero básicamente se movilizan más por caminar. Las zancudas son aves de pico y patas largas, generalmente habitan en lugares cercanos al lago, lagunas, donde haya agua. También se alimentan de insectos, de gusanos, o también de algunos peces pequeños. Acá en este grupo tenemos las cigüeñas, las garzas, los flamencos, así que están estas zancudas con el pico bien largo y las patas largas. Las palmípedas, en este grupo están los cisnes, gaviotas, gansos, patos, donde el pico es chato, ¿no es cierto?, y bastante ensanchado. En sus patas se encuentran, tienen esas membranas que habíamos visto, que les facilita movilizarse, ¿no es cierto?, en agua para nadar. Se alimentan vegetales y otros organismos acuáticos. Y como les decía, está en este grupo los cisnes, gaviotas, gansos, patos, básicamente. Otros, los pájaros, donde está el mayor grupo de aves, ¿no es cierto?, los que se conocen. En este caso son de pico blando y corto, pero bastante fuerte. Y las patas también son cortas y solamente les permite el agarre, ¿no es cierto?, con 3 patas, 3 dedos hacia adelante y uno hacia atrás, que le permite, digamos, sostenerse, digamos, sobre donde se van a apoyar. Se alimentan de granos y también, bueno, pueden ser de algunos otros insectos menores. Y acá está, como les decía, la mayoría de los pájaros, gorrión, jilguero, colibríes, todos los que conocemos con el nombre de pájaros en sí. Y las palomas, al igual que los pájaros, tienen picos y patas cortas. Generalmente la cola termina en forma cuadrada, ¿no es cierto? Y como les decía, tienen el cerebro y cerebelo bastante desarrollado, por lo tanto tienen un instinto de orientación muy bueno. Acá estaríamos los distintos tipos de palomas, las tortolas, las torcasas, las tortolitas. Y dentro de las aves tenemos también a los pingüinos, ¿no es cierto? Los pingüinos que también han perdido su capacidad de vuelo y transformada, digamos, las alas en aletas. Hay unas 17 especies de pingüinos, ¿no es cierto?, que habitan a través del mundo. Pertenecen a la familia de las Ephemericidae. En este caso son consideradas aves marinas y, como les decía, no tienen la capacidad de volar. Si bien tienen plumas, como el resto de las aves, es una de las características, su cuerpo pesado no les impide ese vuelo, ¿no? Si bien las alas no les permiten volar, son importantes para su sobrevivencia, ¿cierto? Están transformadas en aletas, y esas aletas, como ellos habitan en el agua, o son cercanas a la zona de agua, les permite también nadar a gran velocidad para correr, digamos, cuando son amenazados por los depredadores. Fíjense que pueden desarrollar hasta 60 kilómetros por hora nadando, ¿no es cierto?, con estas aletas.
Es otro ejemplo, digamos, de involución, en este caso, a través del tiempo, ¿no es cierto? Pero en este caso está más relacionado a las condiciones físicas de su cuerpo. Como son animales que están muy adaptados a las condiciones acuáticas, ¿no es cierto? Esta especie, que conocida con el nombre de emperador, puede sumergirse hasta 18 minutos bajo el agua, ¿no? sin tener ningún problema, ¿no? El oxígeno que utiliza, digamos, para esta sumersión debajo del agua, se encuentra distribuida en toda su musculatura y no en sus pulmones, como sería el caso de la mayoría de nosotros, ¿no es cierto? Esto es porque los tejidos musculares contienen gran cantidad de mioglobina, que es una proteína encargada de almacenar y transportar oxígeno. O sea que es una característica muy distintiva del caso de los pingüinos, ¿no es cierto? La presencia de estas proteínas encargadas de almacenar y transportar oxígeno, y de ahí su capacidad de permanecer bajo el agua, ¿no es cierto?, tanto tiempo. Al igual que los pájaros, ¿no es cierto?, los pingüinos son generalmente habitantes de zona fría, por lo tanto, para mantener sus condiciones de calor corporal, tienen 3 capas de pluma. Una gruesa, que es una capa de grasa, y, y un sistema de vasos sanguíneos dentro de las patas y las aletas que les permite regular la temperatura y así sobrevivir, digamos, a estas condiciones que generalmente son muy frías, ¿no? Otra especie, la especie Humboldt, que es más adaptada a zonas más calientes, en este caso suele sobrecalentarse. Y para eso el cuerpo está preparado para regular la temperatura, digamos, de otra manera, la inversa a la del Humboldt. Y la otra especie, la Adelie, que vive en condiciones ya demasiado frías, adopta el mismo sistema para soportar temperaturas bajo cero. O sea que eso es el plumaje que tiene, las 3 capas de plumaje, son las que le permite, digamos, mantener esa temperatura corporal adecuada. Tienen hábito territorial, o sea, ocupan un territorio, se encuentran generalmente en grupos, y principalmente esto es más visible cuando es la hora de nidificar, o sea, de formar el nido. Para formar el nido generalmente no utilizan grandes estructuras, son ramas, hojas, piedras, igual que, digamos, lo hacen los otros pájaros, digamos, para construcción, mientras que otros son subterráneos y están escondidos para evitar el ataque de sus presas, pero otros lo hacen a nivel de superficie, ¿no? Esto es interesante, algunos ponen un solo huevo y lo mantienen entre sus patas durante todo el periodo de incubación, que tarda entre 1 a 2 meses, según la especie. Y si la madre coloca 2 huevos, generalmente por esta forma de incubación, solo uno de ellos sobrevive. O sea que es uno solo el que... en su etapa de polluelos o de recién, digamos, nacidos, el sonido de sus granidos es por busca de alimento y protección. Pero rápidamente, luego de 2 a 3 semanas, se vuelven independientes. Esto es para todos los aves en general, ¿no es cierto? La alimentación varía según la especie, pero va en busca de peces, de plancton, que serían las proteínas, digamos, que se encuentran en los mares,
crustáceos y calamares. Los pingüinos, al igual que las otras aves marinas, ¿no es cierto?, eliminan el exceso de sal al ingerir agua de mar, debido también a una glándula reguladora dentro de su organismo. O sea que el agua salada no los afectaría por esa capacidad que tienen a través de esta glándula que regula. Como les decía, bueno, una de las características principales de las aves es la presencia de plumas. Estas plumas, como vimos en el caso de los pingüinos, tienen la misión de mantener la temperatura constante del cuerpo o adaptarse a las temperaturas del ambiente donde se encuentran viviendo, digamos, ocasionalmente. Y también son el fundamento principal para la capacidad de vuelo que tienen las aves. ¿Cuáles son las partes de una pluma? Una pluma tiene el cañón, o sea, la parte córnea o hueca, ¿no es cierto?, que es esta que estamos viendo acá. El cálamo, que es la zona basal, que generalmente está perforada por donde se inserta en la piel. Un raquis, que es el que va a mantener, digamos, a las barbillas y barbas, que son realmente lo que nosotros conocemos como pluma en sí, ¿no es cierto? Esa sería la constitución básica entonces de una pluma. El cálamo con el raquis, donde sobresalen las barbillas y las barbas. Hay distintos tipos de plumas en el cuerpo de las aves. El cuerpo está recubierto en principio por las plumas coberteras, o sea que cubren el cuerpo. Son las de mayor proporción dentro de las aves y tienen una colaboración importante en el vuelo. Otro tipo de plumas son las remeras, que sí, son las que están en las alas y que básicamente están las que permiten el vuelo en sí, y las timoneras que se encuentran en la cola, o sea, las remeras en las alas y las timoneras en la cola, al igual que lo que es el caso del remo en sí, ¿no es cierto?, para tener esa relación. Y también existen otras llamadas son tectrices, que son más cortas, pero también, al igual que las coberteras, sirven para la protección térmica, ¿no sé?, y mantener esa temperatura corporal. Otra muy distintiva es llamada plumón, otro tipo de pluma que también se encuentra. Y es muy común que las aves cambien de color, digamos, según la edad, según la época del año, y van mudando las plumas, o sea, van cambiando. Y esto lo hacen como una forma de mantener la regulación térmica de su cuerpo. En la cola está la glándula uroquigial, que esta es una glándula que segrega una especie de cera, que si ustedes observan el comportamiento de las aves van a ver que con el pico generalmente distribuye, digamos, este tipo de cera por todo el cuerpo y haciéndola impermeable y flexible a el plumaje. Así que esa es una de las condiciones por la cual los pájaros son impermeables al agua y también le permite flexibilidad para el caso del vuelo, ¿no? Acá tenemos distintos tipos de plumas. El plumón, como les decía, que a veces son ornamentales en muchos de los casos. El hiporraquis, que es otro tipo de pluma. Filoplumas, una curva con un raquis alargado y solamente algunos plumajes en la punta de las mismas. E inversamente tenemos las vibrisas, que tienen las barbas y barbillas en la parte basal, y el resto más tipo raquis.
las semiplumas, que serían las más similares a lo que se conoce como una pluma común, ¿no es cierto? ¿Cómo es el movimiento del ala? Si para bajar, ¿no es cierto?, el ala entra el aire hacia arriba. En el aleteo hacia abajo, el aire presiona los vexilos de las primarias, formando una superficie impermeable al aire y ahí les permite bajar. En cambio, para subir, el aleteo hacia arriba, las primarias se abren, ofreciendo menos resistencia al aire y de esa manera les permite el vuelo hacia la parte. Acuérdense que generalmente las aves trabajan en grupo, ¿no es cierto? Son de forma agrupada, y eso habíamos hablado en una clase que les comentaba, de que generalmente cuando tienen un éxodo hacia otras regiones por razones de temperatura, por razones que van a producir nuevas generaciones, vuelan en grupos y generalmente no tienen un líder, sino que ese líder va cambiando a medida de que se cansa, los demás van graznando, digamos, apoyándolo, dándole fuerza, y una vez que ese que va liderando el grupo se cansa, ese pasa al final y otro toma el liderazgo del grupo. O sea que es un grupo, digamos, donde los líderes se alternan. Bueno, como les decía, la coloración es distintiva, puede variar incluso en los individuos de una misma especie, incluso puede haber colores dentro del macho y la hembra, ¿no es cierto? Los machos presentan colores llamativos y vistosos, sobre todo en la época de primavera, que es la época de la reproducción, y de esa manera, digamos, es como que se preparan, digamos, para atraer a las hembras, mientras que las hembras generalmente destacan para camuflarse mejor a las crías, digamos, con sus pichones, y tienen colores más opacos, más oscuros, ¿no? Entonces el macho generalmente es de colores más vistosos, llamado plumaje nupcial, mientras que las hembras son de colores más oscuros y menos llamativos, vamos a llamarlo así, para camuflarse mejor y criar a sus pichones. La edad también suele distinguirse en el plumaje de muchas especies. Los jóvenes generalmente tienen un tono distinto a los adultos, ¿no es cierto? O sea que con la edad va cambiando el listaje. También se los puede distinguir por los distintos tipos de cola. La cola generalmente es utilizada como timón, o la timonera, habíamos visto que tiene plumaje especial, que se llaman timoneras, y se encuentra formada por 12 plumas de vuelo, que son las rectrices, en este caso, ¿no es cierto? Tenemos la cola redondeada, en general de los paseriformes, colas cuadradas en los rapaces, colas marginadas también en algunos rapaces, colas graduadas rectangular en el pirincho, cola horquillada en las plumas externas, la tijereta, ¿no es cierto?, como en forma de horquilla, y cola con plumas formando una superficie áspera de apoyo, que son el pájaro carpintero, ¿no? O sea que hay distintos tipos de cola según también su capacidad de vuelo. Otras estructuras, ya habíamos visto distintos tipos de plumas, ¿no es cierto? Crestas, grupos de plumas de distinto largo que sobresalen por encima de la cabeza o en la nuca, como en el caso del chajá. Estas plumas pueden erizarse o aparecer como un plumaje nupcial, ¿no es cierto?, en la época de primavera, sobre todo se puede observar ese tipo de plumaje. Otros son los copetes o penachos, que sería un grupo de plumas largas que salen por encima de la cabeza,
el caso de la martineta o de la nuca chiflón. Las plumas largas y finas que se desarrollan en el pecho y en el dorso. Eso es el caso de las garzas, sobre todo en la época reproductiva. En forma de orejas, que sería un grupo de plumas que sobresalen a los costados de la cabeza, que es el caso de las chuzas, pero no tienen ninguna relación con el oído, ¿no es cierto? Pero aparecen como si fueran orejas. Después tenemos la gola, el collar de plumas que rodea la base del cuello, en el caso de los cóndor. Acuérdense que generalmente estas aves rapaces no tienen mayor plumaje en la cabeza, para evitar, digamos, cuando están alimentándose de la carroña, son carroñeras, de ensuciarse con sangre, ¿no es cierto? Eso puede ser contaminante o peligroso para las aves. Por lo tanto, en este caso, el cóndor, por ejemplo, recién tiene plumas en la base del cuello, ¿no es cierto? Como si fuera un poncho. Discos faciales, las plumas de la cara redondeando los ojos, que disponen en forma radiada, ¿no es cierto? Y parece una pantalla parabólica que está relacionada con la audición. Otros apéndices en las aves, cresta carnosa, estructura formada por un pliegue de piel desnuda. Eso es lo que le decía en el caso de las rapaces, ¿no es cierto?, de las que son carroñeras. El caso del cóndor. La carúncula, que son apéndices carnosos que se encuentran en la cabeza o sobre el pico. El cisne de cuello negro tiene ese tipo de apéndice. El escudete, que sería la formación de tipo escudo que se encuentra sobre la frente de algunas especies. El caso de las gallaretas, con colores realmente llamativos. Áreas de piel desnuda, desprovista de plumas, a veces de colores vistosos. Como es el caso de los buitres, cóndor, que son los carroñeros, ¿no es cierto? Para evitar, digamos, ensuciarse con la sangre, que puede ser perjudicial para ellos. El pliegue gular es un área desnuda que se encuentra entre las ramas de la mandíbula o en la parte anterior del cuello, también en el caso del cóndor. Los espolones, esto se puede encontrar en algunos gallos de riña, ¿no es cierto?, como característico. Los teros también tienen esta especie de púas o espolones a la altura de las alas. La cera, que sería un tegumento firme, a veces en la base de la mandíbula superior, ¿no es cierto?, en el caso de las rapaces, es como una especie de cera. Y llegamos a la reproducción de las aves. Las aves, como dijimos, son ovíparas, se reproducen por huevos. Acá tenemos el aparato reproductor masculino, fíjense que está completo, ¿no es cierto?, con los dos testículos, y mientras que en el femenino está solamente desarrollado el izquierdo, mientras que el derecho está completamente atrofiado. Esto le facilita también más liviandad en el caso de volar, ¿no es cierto? El oviducto es bien largo, en el caso de los femeninos, por supuesto, y ahí se encuentran las glándulas que recubren a los huevos, una sustancia calcárea, ¿no es cierto?, que es la cáscara del huevo, y una albúmina, que es la clara del huevo. Ahí se ve, digamos, el huevo en formación previo a ser eliminado, ¿no es cierto? O sea, la fecundación es interna. Acá el aparato digestivo, el aparato reproductor, coincide todo con las cloacas, ¿no es cierto? Si bien las machos disponen de dos testículos que finalizan en la cloaca,
junto con el sistema digestivo, no poseen órganos de copulación, salvo en el caso del avestruz, donde puede tener sí, este órgano poco desarrollado. Entonces, la fecundación es interna mediante el contacto de las cloacas, tanto del macho como de la hembra, pero no hay miembro copulador en el caso de las aves. La incubación puede ser llevada a cabo por uno o ambos progenitores, ¿no es cierto?, que son generalmente el macho el encargado de formar el nido, mientras, pero para la incubación ambos pueden hacer ese proceso, aportándole calor con el cuerpo hasta que nacen los polluelos, ¿no es cierto?, las nuevas aves. Y acá se dividen en dos, las nidífugas y las nidícolas. Las nidífugas son los pichones que nacen bastante desarrollados y esto les permite alimentarse por sí mismos, ¿no es cierto?, como es el ejemplo de los patos o las gallinas, que directamente una vez que eclosiona el huevo, ya pueden seguir a los padres en su desplazamiento. Esas son las nidífugas, o sea, salen del nido. Mientras que las nidícolas nacen escasamente desarrollados y sin pluma, y por lo tanto necesitan permanecer un tiempo en el nido y son alimentados por los padres. Luego alcanzan un desarrollo más o menos suficiente para abandonar el nido y comenzar a volar. Es el caso de la mayoría de los pájaros, rapaces y, bueno, los pájaros en general, ¿no es cierto? Como les decía en su momento, cuando hablábamos de la emigración de los pájaros por busca de zonas de reproducción o por razones de temperatura o de alimentación, tienen hábitos migratorios y por lo tanto necesitan realizar traslado de unas áreas a otras que en algunos casos pueden ser bastante lejos, ¿no es cierto? Y tenemos ejemplos, ¿no es cierto?, de las golondrinas, que es un ejemplo clásico, ¿no es cierto?, en el verano que aparecen las golondrinas, cuando comienza el invierno, emigran. Las garzas, las torcasas, las cigüeñas tienen ese tipo de comportamiento. Las aves, especialmente los pájaros, ¿no es cierto?, tienen dos tipos de sonido. Uno que se llama el canto y el otro que se llama el reclamo. El canto es exclusivo del macho. Acuérdense, el canto es exclusivo del macho. Y consiste en una serie de notas formando una melodía que, ¿no es cierto?, es la que caracteriza a ese tipo de especie o a ese tipo de pájaro. Ese canto se utiliza para atraer a las hembras y también para marcar o delimitar el territorio. O sea que tiene dos connotaciones. Uno sería para marcar territorio y el otro sería para atraer a las hembras. Pero el canto es exclusivo del macho. Mientras que el reclamo es más bien una melodía, que es una sola nota o secuencia de notas, pero muy cortas, pero en este caso sí lo emiten tanto los machos como la hembra. Y en este caso cumple una función de comunicación social. O sea, el canto es solamente el macho, mientras que el reclamo es la hembra con el macho, ¿no es cierto? Y cumple una función de comunicación social. Algunas de las particularidades que tienen las aves, como les decía, el sistema circulatorio, el aparato circulatorio, que es una característica, se distingue por el corazón dividido en las 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Por lo tanto, permite una separación de la sangre arterial y la venosa, aurícula y ventrículo. El sistema nervioso está más desarrollado que en los reptiles. Acuérdense que estábamos hablando de la capacidad que tienen de cerebelo, y esto está relacionado al sistema nervioso, básicamente.
En los sentidos se destaca el órgano de la vista, al contrario de los mamíferos, carece de oído externo, o sea, no tienen oído. Y las aves no poseen vejiga urinaria, el riñón es muy complejo y filtra la sangre mediante un conjunto de tubos llamados nefronas, las nefronas. Eh, Mediante los uréteres, uno por cada riñón, se conduce la orina también directamente hacia la cloaca. O sea que en la cloaca emergen el sistema reproductor, el sistema digestivo y el sistema urinario. Todo emerge directamente, o sea, coincide o conlleva a la cloaca como sería el único elemento de deposición de material. Y bueno, ahí terminaríamos, digamos, con lo que es el tema de las aves en sí, básicamente, y si les parece, hacemos un recreo, digamos, de 5 minutos. Si tienen alguna pregunta, alguna cosa sobre las aves, básicamente, y si no, dentro de 5 minutos, llegamos a, continuamos. Así. No sé, ¿hay alguna pregunta o hacemos un descanso de 5 minutos y seguimos?
Bueno, seguimos. ¿Hay alguna pregunta, alguna cosa? Si no, pasamos a la segunda parte de las aves. Básicamente, eh, para mostrarle un poco la... Ahí se ve o no. ¿Se ve ahí o no? Hola, ¿alguien me escucha? Sí, profe, ahí se ve. Sí, ¿Eh? profe, se ve. Sí, se ve. ¿Se ve? Se ve, Bueno, sí. Sí, bueno, sí, se ve. bueno, entonces esta es una presentación que fue preparada por Andrés Zurita, digamos, sobre la